Buenos días. Nuevamente en Punta de Lanza. Hoy vamos a comentar sobre Dina Boluarte, su discurso presidencial y las últimas encuestas. Ellas nos evidencian una terrible desconexión de la realidad de la presidenta respecto de la ciudadanía. Ella nos pinta un país de maravillas y la ciudadanía nos pinta un escenario de crisis escandalosa a nivel nacional. Hay dos encuestas que han salido ahora último, que son la encuesta del CPI, cuantitativa, numérica, y la encuesta de Ipsos, mucho más cualitativa. ¿Qué es lo que nos dice la encuesta de CPI? Nos dice que el 97% de peruanos la rechaza, la desprecia y desaprueba a la presidenta y su gobierno, y que solamente hay un 2% que la aprueba. Pero además nos da otros datos bien interesantes. Por ejemplo, la presidenta, para victimizarse, dice: yo soy la primera presidenta mujer y provinciana del país. Bueno, hay que decirle a la presidenta que las mujeres la rechazan más que los hombres, que los provincianos la rechazan más que los capitalinos. Pero también hay que decirle a la presidenta que su desaprobación durante este periodo de su gestión, su desaprobación ha aumentado en 26 puntos. Ella comenzó con 70% y hoy está en 97%. Y su aprobación ha bajado de 21 a 2. En realidad, ¿a quién se le puede creer que aumentando su desaprobación y disminuyendo su aprobación, ella va a tener un gobierno exitoso? En realidad hay que ser muy ajeno a la realidad, hay que estar muy desconectado. Luego, hay que decirle también cómo la ciudadanía lo ve. Cuando a la ciudadanía le preguntan: ¿tú crees que Dina Boluarte es capaz? ¿Es muy capaz? Bueno, los ciudadanos ni en 1% dicen que es muy capaz y capaz. Ni en 1%. Y el 93% dice que es incapaz o muy incapaz. O sea, fíjense la percepción dramática, dura, dolorosa, ¿no? Cómo la ciudadanía percibe a su presidenta. O sea, no hay nadie más que esté desacreditando la función presidencial que la propia presidenta. ¿En qué momento debe irse? CPI les pregunta: ¿cuándo crees que debe dejar la presidenta? Y los ciudadanos dicen, mayoritariamente dicen, lo más pronto posible. O sea, quieren que se vaya ahorita, no que tengan que esperar. El 70% dice que se vaya lo antes posible y solamente un 29% que podría esperar hasta julio siguiente. O sea, el doble de peruanos quiere que se vaya lo más rápido posible. Luego, los peruanos ya acostumbrados a que tengamos tanto presidente en la cárcel dicen: ¿qué crees que le pasará? CPI pregunta: ¿qué crees que le va a pasar a Dina? Bueno, 50% que se va a ir a la cárcel, 11% que tendrá muchas investigaciones, que se fugará del país o pasará a la clandestinidad, 10%, que tendrá muchos juicios, 9%, múltiples denuncias, 4%, que pedirá asilo político, 2%, que va a ir a la justicia, 1%. El 0.4%, o sea, ni uno, ni medio punto por ciento, el 0.4% cree que no le va a pasar nada. Qué nefasto, ¿verdad? Qué doloroso, qué vergonzoso esta situación de la percepción de los ciudadanos respecto del gobierno que tenemos. CPI también pregunta y les dice: ¿y qué opinión tienes tú del sueldo de la presidenta? Bueno, en realidad la presidenta se subió el sueldo de 16.000 soles a 36.000. Y entonces los ciudadanos rechazan, el 98% de ciudadanos lo rechazan, el 1.4% lo aprueba, por su angurria, ¿verdad? Y luego, pero si estos son datos numéricos de CPI, Ipsos hizo una más cualitativa, no puso números. La pregunta contundente, simple de Ipsos es: ciudadano, en una sola palabra, dinos, ¿cómo calificarías tú a la presidenta Dina Boluarte? Y, Dios santo, qué brutal la opinión de los peruanos, de su presidenta. La llaman corrupta, mala, incapaz, inepta, inútil, ladrona,
etcétera, etcétera, etcétera. Nada bueno. Por eso es que la peor degradación de la investidura presidencial en el Perú es responsabilidad de Dina Boluarte, pero también de sus aliados, de la mafia gubernamental que lo apoya, Keiko y Fuerza Popular, Vladimir Cerrón y Perú Libre, Acuña y APP, López Aliaga y Renovación Popular, Acción Popular y sus niños, Avanza País, Podemos, Somos Perú, todos ellos, los que la apoyan, los que la soportan, los que la mantienen en el gobierno, son los responsables. El 97% de rechazo que tiene Dina es el 97% de los ciudadanos que rechazan a esta mafia que la soporta y que la mantiene en el gobierno. Y por eso es que quizás lo que hay que decir es que este discurso presidencial tan desconectado de la realidad también nos muestra a esta mafia desconectada. Pero es una desconexión no por un trastorno psicológico. No, eso sería equivocado. Eso sería darle la razón a los psicólogos. No, acá es un trastorno y una desconexión de la realidad muy interesada. La mafia criminal quiere quedarse gobernando. Es interesado, su desconexión es interesada y su títere cumple a pie juntillas ese mandato de sus jefes. Y esa es la desgracia del Perú. A nosotros, a los peruanos, nos corresponde cambiar esta situación por la dignidad de la patria peruana y por la dignidad de nosotros los ciudadanos. Comentando el discurso presidencial, han aparecido otros desconectados interesados de la percepción ciudadana. 3 bloques son notorios: líderes empresariales y políticos, incluso ajenos al gobierno, llaman a mantener a Dina en el gobierno en beneficio de la estabilidad gubernamental y tranquilidad ciudadana. Su interés, claro está, no es el país, sí sus negocios y negociados con el gobierno. Otro bloque que también está desconectado de la percepción ciudadana es la CONFIEP y el CGTP. Mediante valorable comunicado conjunto, expresando un diagnóstico crítico de la realidad, se resignan en un dejar hacer y dejar pasar a la mafia gubernamental, invocando reformas que ésta no puede ni debe realizar. Falta un año, falta realmente un año, y es mucho. El tercer bloque está repleto de troles, transvestidos, de ciudadanos defendiendo lo indefendible e insultando a diestra y siniestra, desde el anonimato de las redes sociales. Todos dan la impresión de que padecemos un trastorno nacional de disociación o desconexión de la realidad. Felizmente, para el Perú no es así. Son el gobierno, sus aliados, troles y socios en sus negociados quienes padecen ese trastorno tan interesado en sus beneficios y perverso con el Perú. No nos equivoquemos, más que un trastorno psicológico gubernamental de desconexión de la realidad, es una disociación construida e interesada para satisfacer los intereses particulares y criminales de la mafia gubernamental. Dina, su gobierno y aliados son conscientes de su desastre nacional, nula aprobación y masivo desprecio ciudadano. Se aferran al gobierno para seguir delinquiendo, hacer caja, organizar su fuga, defensa y libertad post-gobierno y en la medida de lo posible seguir gobernando mediante una reelección congresal ya en curso. Solo un real apego a la percepción ciudadana que sigue expresándose contra el gobierno y ojalá en las próximas elecciones
nos permita recuperar nuestra dignidad, nuestra patria. Fue un artículo del doctor Rudecindo Vega y efectivamente